Noche vamos a escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos, como les dije al principio, no ha llegado nadie más durante el servicio, entonces, pero lo bueno es que ustedes están aquí esta noche, amén, y es una bendición siempre poder estar en la casa de nuestro Dios. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en la carta de Santiago. Vamos a leer en su capítulo 1. Santiago, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al 12, vamos a leer. Cuando lo tenga puede ponerse de pie y leemos todos juntos la palabra de nuestro Dios. Santiago 1, del versículo 1 al 12. ¿Lo tiene? Leamos, así dice la palabra de nuestro Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no saliere y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque salido el sol con ardor, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que hemos leído esta noche en esta oportunidad. Gracias, Señor, por tener tu palabra a disposición de nosotros. Porque podemos abrir nuestras Biblias, Señor, podemos abrir estas páginas de este libro santo, Señor, y sabemos que estamos leyendo tu palabra, sabemos que estamos leyendo, Señor, los mandamientos, sabemos que estamos leyendo tus promesas para cada uno de nosotros. Esta noche estamos aquí, Señor, un grupo de tus hijos, queremos, Señor, ser alimentados con tu palabra, queremos ser exhortados, queremos ser edificados, corregidos, Señor, porque para eso es tu palabra, como lo dice, toda escritura es inspirada por ti, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, por cada uno de los que estamos aquí. Y soy yo, Señor, no soy nadie, no soy nada, Señor, pero en tu nombre, Señor, voy a hablar tu palabra, y voy a predicar tu palabra, Señor, y voy a Señor, hacer lo que tú has pedido que hagamos, y es predicar, ir por todo el mundo y predicar tu palabra, Señor. Y esta noche nos hemos congregado aquí para predicar tu palabra. Señor, háblanos a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido todo esto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El domingo pasado que me tocó predicar, hablamos un poquito acerca de la fe. No es el mismo tema que vamos a desarrollar esta noche, sino quiero que pensemos, aunque leímos bastante acerca de la fe, de la paciencia, que la fe tenga la obra, la prueba de esa fe, dice el versículo 3, obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en cosa alguna. Aunque estuvimos leyendo acerca de la fe, no es en eso que quiero enfocarme en esta noche, aunque sabemos que nuestra vida está fundada en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso es conocido de todos los que estamos aquí esta noche. Amén. Lo que quiero que miremos nosotros es, empezando el versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, porque él pasará como la flor de la hierba. Tenemos aquí tres personajes. ¿Amén? Tenemos el hombre de doble ánimo en el versículo 8, tenemos el hermano que es de baja suerte, y tenemos al rico
amén, que se gloría. Tenemos tres personajes. Yo quiero que usted se trate de identificarse con alguno de ellos. Ojalá todos seamos el del versículo 8 en los que estamos reunidos en este lugar, porque dice el versículo 9, no quiero que haya de doble ánimo. ¿Amén? Yo para que cada uno de nosotros nos podamos identificar con el versículo 9. El versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sabemos, hermanos, y conocemos, yo creo que más de alguno, o todos aquí conocemos a más de alguna persona, un hombre, una mujer, algún pariente, algún familiar conocido, que podríamos meterlo en este grupo, hombre de doble ánimo, que una vez está tan emocionado a hacer algo y un minuto más tarde, media hora más tarde, una hora más tarde, un día más tarde, toda esa emoción se ha ido. Amén. Y eso se mira mucho, lamentablemente, dentro de las iglesias. Amén. A una persona emocionada dice: hoy sí voy a empezar a trabajar y hacer cosas para Dios. Hoy sí voy a asistir a todos los servicios que tenemos en nuestra iglesia. Hoy sí voy a empezar a leer mi Biblia. Hoy sí voy a empezar a hacer. Y empieza una gran lista. ¿Amén? Pero tal vez empieza bien. Un día, 2 días, una semana, un mes. Pero luego de ahí, toda esta emoción se apaga. ¿Amén? Esos son hombres de doble ánimo. Y dice aquí la palabra del Señor, no lo había notado tan claro, ¿no? Que dice que el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede haber una persona que es inconstante en algo, solamente en cierta área, y en lo demás va a ser constante. La Biblia dice, claro ahí, que el hombre de doble ánimo, el que es así en cierta área de su vida, el que es así en la iglesia, va a hacer lo mismo en su hogar. El que es así en su hogar, va a hacer lo mismo en su trabajo. ¿Sí? El que es así con sus amigos, va a hacer lo mismo en la relación que tiene de pareja con su esposa. Va a hacer lo mismo con sus hijos. Un día le va a mostrar a sus hijos amor, un día le va a estar gritando y como dice la palabra del Señor, dándoles azotes por gusto a veces, regañándolos por gusto. Es una persona de doble ánimo, y no solo, como dice aquí la palabra del Señor, en un aspecto de su vida, en un área de su vida, sino dice en todos sus caminos. ¿Amén? Es peligroso, hermanos, caer en este grupo de personas del versículo 8. ¿Amén? Yo sé que es difícil, hermanos. Empezar algo no es fácil, pero la mayoría lo hacemos. ¿Amén? La mayoría hemos decidido decir: bueno, hoy sí voy a empezar algo. Y algunos de ustedes saben que mi esposa y yo empezamos a estudiar. Nadie nos lo pidió, nadie nos dobló el brazo para hacerlo. Decidimos por nuestra propia cuenta. Ahora que ya estamos metidos ahí, vemos que no era tan fácil. Pero este mensaje me va a ayudar a terminar lo que acabo de empezar. Gracias a Dios no es por años, son un par de meses, mes y medio tal vez, o 2 meses y medio tal vez. Entonces trataré de hacerlo lo mejor posible para no tirar la toalla, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, pero el que falla o el que lo hace en cierta área, lo va a hacer en todas. ¿Amén? Lo va a hacer en todas. ¿Amén? Entonces tengamos cuidado en este aspecto. Voy a saltarme un versículo porque después quiero dedicarme más al versículo 9. En el versículo 10 encontramos, dice: mas el que es rico en su bajeza o en su humillación, como dice algunas Biblias de ustedes ahí. ¿Amén? Porque él pasará como la flor de la hierba. Hay muchos que no son de doble ánimo, sino que empiezan algo y luchan y trabajan hasta tenerlo, hasta conseguirlo. ¿Amén? Por ejemplo, un trabajo. Usted está deseoso de un trabajo, quiere obtener un trabajo que usted sabe que va a hacer muy buen dinero ahí, que no va a hacer mucho esfuerzo físico, que va a hacer lo que a usted le agrada. ¿Amén? Y logra conseguir ese trabajo. Y eso, en vez de darle a usted satisfacción o darle, como les digo yo, un acercamiento a Dios, porque todo esto está relacionado a la vida cristiana. No estamos hablando del mundo, no estamos hablando de nadie fuera que no es cristiano, estamos hablando de nosotros. Esto, alcanzar cierta meta, alcanzar cierto logro en la vida, muchas veces a nosotros, en vez de ayudarnos, lo que hace es apartarnos de Dios.
Amén. Porque nuestro orgullo se eleva tanto que pensamos que con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, que somos muy buenos en cierta área, que somos muy buenos en este lugar. Por eso es que yo estoy aquí. Amén. Pero como dice aquí la palabra del Señor, porque Él pasará como la flor de la hierba. Sabemos, hermanos, que este mundo es pasajero. Por mucho que digamos nosotros, bueno, yo ya voy a cumplir 39 años en un par de días. ¿Para qué? Larga vida. Ya viví mucho. Pero si pensamos a cuánto nos lleva a contar de 1 a 39. Un minuto tal vez. ¿Amén? Y así de fácil, de rápida la vida. Si usted habla con personas ya de 60 años para arriba y ellos miran hacia atrás y dicen, qué rápido pasó. ¿Amén? Cuando estamos jóvenes, cuando estamos niños, entrando a la adolescencia, queremos llegar a cierta edad para decir, bueno, yo ya puedo hacer esto. Yo ya puedo tener mi licencia para manejar, yo ya puedo salir a trabajar y ganar mi propio dinero. Pero cuando ya estamos un poco ya grandes y crecidos, miramos hacia atrás y decimos, bueno, ¿y no? ¿Qué se hizo el tiempo? ¿Ve? ¿Qué se hizo el tiempo? Muchas veces yo me pongo a pensar y digo, bueno, cuando nos mudamos para este país, dijimos que veníamos por 2 años. Y después regresamos a nuestro país. Pero esos 2 años se convirtieron en 12 ya. Y no tenemos planes de regresar. ¿Amén? Y miramos, ¿cómo es posible que 12 años hayan pasado? ¿Amén? ¿Cómo es posible que todo eso haya pasado? Entonces dice aquí que porque Él pasará como la flor de la hierba. ¿Por qué? Porque salido el sol con ardor, dice, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así, dice aquí la palabra del Señor, también se marchitará el rico. ¿Dónde? Otra vez, todos sus amigos. ¿Cómo es de buena la palabra del Señor, hermanos? Vemos al hombre de doble ánimo, que si es de doble ánimo en cierta área y es inconstante en cierta área, lo hace en todos sus caminos. El hombre, tal vez nosotros no somos ricos, pero por ciertas cosas, por ciertas habilidades que tenemos, nos volvemos vanagloriosos. ¿Amén? Y si en esa área nos volvemos vanagloriosos, eso va a pasar y se marchitará, así como todos nuestros caminos. ¿Amén? Llegamos a cierta edad de nuestra vida en que ya, en vez de mejorar nuestra apariencia, vamos decayendo. ¿Verdad que sí? Vamos decayendo y nos vamos marchitando y nos vamos marchitando. Así es lo que dice la palabra del Señor. Dice que el sol con ardor, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así, con eso compara la Biblia, con eso compara Dios al hombre rico, voy a poner aquí al hombre orgulloso, vanaglorioso, que se exalta en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, o que cree que todo lo que tiene es porque él es muy bueno, porque es muy sabio y porque, bueno, porque a veces hasta llegamos a este punto de decir porque soy muy santo. ¿Ve? Yo predico todos los sábados porque soy muy santo, porque paso en oración y ayuno todos los días de la semana. ¡Qué mentira más grande! ¿No ve? Si yo se los predico aquí, algunos podrían creerlo. ¿Ve? Podrían creerlo. Pero, ¿cómo sabe la relación con Dios? ¿Amén? Dios es grande en su misericordia, que el mismo Jesucristo dijo, si estos cayeran, las piedras hablarían, y Él puede poner a cualquier persona a dar un mensaje. ¿Amén? Él tiene ese poder para hacerlo. No, claro, el que está predicando, el que tiene amor por la obra, tiene que dedicar tiempo para estudio y lectura de la palabra del Señor. Pero podríamos aquí ponernos en este lugar y elevarnos a cierta altura donde no nos corresponde. Hace poco, hermanos, estuve, y no lo digo por vanagloriarme, créanme, estuve predicando en cierta iglesia, en su pastor sabe, le comenté, y me pidieron, y es una iglesia predicada, tuve que predicar en inglés. ¿Amén? No era que tenía que predicarlo, ellos me dijeron, bueno, puedes poner a Marvin para que te traduzca, pero yo vi a Marvin que estaba nervioso, y teníamos una iglesia de unas, ¿cuántas personas? 80, 90 personas tal vez, en la iglesia, una iglesia muy grande. ¿Amén? Y yo vi que Marvin estaba nervioso y dije, bueno, no le voy a hacer esto. Y alguien por ahí me dijo que iba a ir, yo creí que iba a ser mi salvación y a la hora no llegó también. Y digo, bueno, Dios quiere que yo hable en inglés. ¿Amén? Y empecé a hablar en inglés, empecé a predicar la palabra de Dios en inglés. Todos, y lo digo para la gloria de Dios, lograron captar lo que era el mensaje. Lograron captar
apartar lo que era necesario. Pero lo que me sirvió a mí en todo esto, hermanos, no fue que yo haya predicado mucho ya, ¿amén? Sino la lectura de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque por eso es que decimos, cuando predicamos, leemos, miramos un versículo de la palabra de Dios. Puede ser que usted algo que yo diga no lo entienda, pero si usted lo lee y usted mira y sabe dónde está el versículo y no lo entendió, usted llega a su casa y lo lee, y lo lee, y lo lee hasta entenderlo. ¿Amén? Por eso es la palabra de Dios. ¿De qué sirve todo lo que yo diga? ¿De qué sirve mis comentarios? ¿De qué sirve las buenas palabras o el poco vocabulario que yo tenga si no estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Amén? Entonces, bueno, fue una bendición y quería que fuera cada mes para allá. No sé cómo lo vamos a hacer les digo, del estudio. Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude. ¿Amén? Pero fue una bendición. ¿Amén? Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría ahora si yo me enorgulleciera de eso? Eso va a pasar. ¿Amén? Todo eso va a pasar. O puede ser que Dios me haga más tartamudo de lo que soy y ya ni siquiera pueda pronunciar una palabra en inglés. ¿Amén? ¿Verdad? Para Dios nada es posible. Y como dice aquí, el que es rico en su bajeza, porque él pasará como la flor de la hierba. Y el versículo 12 es muy importante. Dice: bienaventurado el que sufre la tentación. Amén. Porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Pero ahora regresemos al versículo 9. El hermano que es de baja suerte. ¿Cómo dice algunas Biblias ahí con ustedes? Que es de humilde condición. Amén. De baja suerte. Gloríese en su alteza. Usted no se ha encontrado, hermano. Yo creo que sí. Yo, últimamente no me ha pasado, pero hubo una etapa en mi vida que todo me salía mal. ¿Amén? Todo me salía mal. Y yo no sé qué era. Yo no sé si ustedes ahora lo están viviendo ahora o lo han vivido. Pero todo sale mal. ¿Amén? Usted quiere hacer algo y no sale como usted quiere. Usted quiere empezar una obra, empezar un proyecto y no tiene los medios para hacerlo. ¿Amén? Ahí es donde el Señor se gloria. El que es de baja suerte. No estamos diciendo que nosotros tenemos mala suerte. A veces las condiciones, las situaciones de la vida, hermano, no son a la altura que nosotros deseemos. Y el tema que yo quiero que miremos aquí es, lo que yo quiero que usted se centre en esta hora, que cuando usted se encuentre en una situación de estas, si usted lo ha pasado, ya tiene experiencia y no le ha visto resultados, espero que hoy pueda encontrar lo que el Señor ha hecho en su vida en ese tiempo. Cuando usted piensa que está por lo más bajo, cuando no tiene prosperidad en ningún aspecto de su vida, ni espiritual, ni social, ni económica, cuando no le salen bien las cosas, piense y sepa que esa posición para usted baja es una posición alta, que es una posición que Dios lo tiene para usted en alto. ¿Por qué? Miremos unos versículos. Vamos a ver en Job capítulo 12. Todos sabemos la historia de Job, ¿verdad? ¿Amén? Todos sabemos, creo, aquí la historia de Job. Un hombre, como dice el capítulo 1, amén, como el Señor lo llama, mi siervo Job, temeroso de Dios, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense ustedes, un hombre de esa categoría, que el mismo Dios lo llame así. ¿Amén? Que el mismo Dios, yo no sé si Dios pudiera decir, pero quisiera que Dios pudiera decir eso mismo de mí. Mire cómo lo llama Dios en versículo 1, hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y, como dice, apartado del mal. Y yo creo que la última frase es la que califica a los otros. ¿Amén? Si usted es apartado del mal, si yo soy apartado del mal, seré un hombre perfecto delante de Dios. Seré un hombre recto delante de Dios. Y si me aparto del mal es porque tengo temor de Dios. Pero sabemos que sigue. Ese es el inicio de la historia de Job. ¿Amén? No el inicio de su vida, sino el inicio de la historia que tenemos en todo el libro de Job. Pero ¿qué ha acontecido ya en los demás versículos? En el versículo 6 empieza
una conspiración en contra, sí, en el versículo 6 empieza una conspiración en contra de Job. Pero vamos a ver aquí en el capítulo 12, les dije, ¿verdad? De Job, capítulo 12. Vamos a ver un versículo. Sabemos todo el sufrimiento que ha pasado Job, pero mire lo que dice el versículo 12, el versículo 22. Job 12, lo tengo al revés, lo tengo 22, 12, pero el 12, 22. Mire lo que Job ha entendido, lo que Job ha aprendido aquí en la vida. Dice, él, hablando de él, es Dios. Dios descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Cuando usted se encuentra, dice Job aquí, cuando yo me encuentro ahora en esta situación, sabemos todos la situación de Job. Ha perdido sus hijos, ha perdido su hacienda, sus ganados, ha perdido todas sus riquezas, ha perdido toda la felicidad, podríamos decir, de Job, toda su alegría. ¿Amén? El gozo es probable que no lo perdió, porque tenía a Dios todavía. ¿Amén? Pero la alegría, la felicidad que son los hijos para uno, las pertenencias, las riquezas que le dan a uno un poco de alegría, Job los había perdido. Y la paz tal vez había perdido un poco, o estaba un poco en duda lo que Job pensaba por la enfermedad de su cuerpo que tenía. Había perdido todo hasta su salud. Pero aquí dice el versículo 22, él, como les digo, él es Dios, descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. De esos momentos difíciles, ¿ven? Job dice, Dios saca luz de él. De la sombra de muerte él hace luz. ¿Amén? De las profundidades de las tinieblas, de donde nosotros pensamos, a veces nos sentimos dentro de un agujero, dentro de un pozo, en lo más profundo de la tierra, en un lugar oscuro. Pero Job dice, de allí él saca luz. ¿Amén? Job entendió. Y mire un capítulo anterior, capítulo 11. Mire, este hombre hablando aquí y confesando lo del Señor, él dice, respondió Sofar Namanita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta y el hombre parlero será justificado. Harán sus falacias callar a los hombres y harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi conversar es puro y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien viera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y que te declarara los arcanos de la sabiduría, que son de doble valor que la hacienda. Conocerías entonces que Dios te da castigo menos que tu iniquidad merece. Este hombre aquí estaba acusando a Job, acusándolo de ser el peor de los hombres. Claro, este hombre no tenía el libro de Job, no sabía lo que Dios había dicho de Job. Nosotros lo sabemos. Pero aquí dice, Dios te está dando menos de lo que tu iniquidad merece. Y eso es lo que pensamos nosotros muchas veces de un hermano que está sufriendo, de nuestro amigo que está sufriendo. ¿Amén? Lo miramos como hijos rebeldes, lo miramos que perdió el trabajo, lo miramos que está perdiendo sus casas, lo miramos que está pensando eso y dice, bueno, es poco para lo que él se merece. ¿Verdad que sí? ¿Lo decimos? ¿Lo pensamos? ¿Amén? Sí lo hacemos. Es poco para lo que él se merece. ¿Pero qué? Este hombre aquí estaba hablando y buscando a Dios. Pero eso, después, en el capítulo 12, Job sale a hablar y dice, yo sé dónde estoy, pero aquí he aprendido que Dios está conmigo. ¿Amén? En un versículo, no lo recuerdo ahora, pero él dice, yo sé que mi Redentor vive. Lo confiesa Job. ¿Amén? Y un día, no sé cuándo, no sé si es mañana, no sé si es dentro de un mes, dentro de un año o en 100 años, un día me levantará de entre el polvo. ¿Qué confianza de este hombre? ¿Qué confianza de Dios? Perder sus hijos, perder su hacienda, todas sus riquezas, perder su salud y poder confesar eso. ¿Amén? Esos ejemplos, hermanos, los tenemos nosotros aquí para que miremos que aunque las cosas estén tan mal, aunque todo nos salga mal, de ahí Dios nos puede levantar.
de ahí Dios nos puede poner, o es porque Dios está haciendo algo con nosotros. Amén. Dios está haciendo algo con nosotros. Alguien preguntaba por qué Dios permitió que Job cayera en este lugar. Amén. Y tal vez la pregunta queda en el aire. Todavía no podemos encontrarle la respuesta correcta. Amén, porque si Dios confesó en el versículo 1, en otro versículo más abajo, en el capítulo 1, que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿qué razón tenía Dios para que Job sufriera todo eso? A la conclusión que yo llego, y es mi humilde conclusión, es para que usted y yo entendiéramos que Dios obra en maneras a veces complicadas de entender. ¿Amén? Pero que Él está enseñándonos algo. ¿Amén? Tenemos todo el libro de Job. ¿Amén? Dios nos está enseñando algo. Usted puede ser un hombre muy justo, una mujer muy justa, muy perfecta, muy temerosa de Dios y muy apartado del mal, como dice aquí. ¿Amén? Pero eso no nos garantiza, hermanos. Y es aquí donde creemos que este mundo es pasajero. Eso no nos garantiza que tendremos una vida de prosperidad sobre esta tierra, como muchos predican, ¿verdad? No nos garantiza que tendremos una salud completa en esta tierra, como muchos enseñan y predican. ¿Ve? Lo que nos garantiza es la fe de este hombre, a pesar de las circunstancias, a pesar de que él estaba siendo humillado. Vimos que fue humillado perdiendo sus hijos, perdiendo su dinero, sus haciendas, perdiendo su salud, y todavía vienen encima 3, entre comillas, amigos, para acusarlo. ¿Amén? ¿Y cómo se sentiría usted? ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo acusa injustamente, cuando usted sabe que no es cierto? Humillado, decepcionado de la vida, mayormente si es un hermano de la iglesia. ¿Cómo decimos? Con amigos como este, ¿para qué quedan enemigos? ¿Amén? Pero ¿qué dice Dios? De esos lugares, profundidades de las tinieblas, de la sombra de muerte, Él puede sacarlos. Y de ahí nos ha sacado a nosotros. Vamos a ver, esto lo estaba entendiendo aquí Job. Vamos a ver ahí mismo en el capítulo 42 de Job. Ahora ya Job ha entendido por qué Dios estaba haciendo todo esto en su vida. El capítulo 42 de Job, versículo 1 vamos a leer en adelante. Capítulo 42 dice: y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Antes Job hablaba, antes Job decía, pero decía cosas que él no entendía, dice aquí, amén, y que ni las sabía, que no las conocía, que eran ocultas, pero aún así él las hablaba. Muchas veces, hermanos, creemos nosotros saber mucho. Creemos nosotros tener mucho conocimiento y aún de la palabra de Dios, que al final es nada. Dice Job aquí: ¿quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Muchas veces tenemos conocimiento, pero sin ciencia, sin sabiduría de Dios. Amén. Entonces él dice: por tanto yo denunciaba lo que no entendía. Amén. Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Pero ¿qué hace Job? Aquí en el versículo 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué más soluciones? ¿Amén? En el versículo allá en Santiago, amén, donde leímos en el versículo 1, dice: si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Sabiduría. Amén. ¿Qué dice? Pídala, demándela a Dios, el cual da ¿a quiénes? A todos, un poquito, abundantemente. ¿Amén? Y Job dice aquí, mire, esta oración podemos hacer a nosotros: oye, te ruego
y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué mejor maestro que Dios, hermanos, para nosotros? Amén. Es cierto, tenemos nuestro pastor, tenemos personas de conocimiento de la palabra de Dios que nos pueden enseñar, nos pueden guiar, pero nosotros tenemos, dice la palabra del Señor, entrada directa al trono de la gracia, donde podemos acercarnos con toda confianza a Dios y preguntarle, decirle este versículo 4 del capítulo 42 de Job. Dice, oye, te ruego y hablaré. ¿Amén? Te preguntaré y si tú me enseñarás. Dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas que dice, ahora mis ojos te ven. Qué bendición la de este hombre de Job. Amén. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. El versículo que estamos viendo en Santiago dice, el hermano que es de baja suerte o de humilde condición, gloríese en su alteza o en su exaltación. Aquí Job en el versículo 6 dice, se está humillando, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Humillación es lo que Dios quiere para mostrarnos a nosotros, hermanos, el mejor camino, para mostrarnos a nosotros. Job tuvo la bendición de ser restaurado. ¿Amén? Tuvo otra vez la misma cantidad de hijos e hijas. ¿Amén? Tuvo el doble de su hacienda. ¿Amén? Fue restaurada su salud. Usted y yo, hermanos, puede ser que eso no lo restauremos, no lo volvamos a obtener. Si perdimos nuestra salud, puede ser que no la podamos tener y vamos a padecer una enfermedad el resto de nuestras vidas. Pero no importa, ¿amén? Porque esta vida es pasajera. De una u otra manera vamos a morir. Lo importante es el final de nuestras vidas, cuando empieza la eternidad, aunque nosotros ya estamos teniendo y gozando la vida eterna. Eso es lo que importa. Para Job, amén, lo que le importaba era, amén, humillarse delante de Dios. Vemos que Dios nunca le prometió restaurar su salud. No lo leemos en la palabra de Dios. No leemos que Dios nunca le prometió restaurarle o devolverle otra cantidad igual de hijos. ¿Amén? Imagínense tener 10 hijos y que los 10 se le mueran. ¿Amén? No sé si alguno de ustedes tiene esa mala experiencia de perder un hijo, o un padre, un ser querido. Ha de ser difícil. Ha de ser muy difícil. Pero imagínense 10 hijos y que se mueran sus 10 hijos. ¡Qué dolor más grande! ¿Amén? ¡Qué dolor más grande! Y Dios nunca le prometió a Job restaurarle ni su dinero, ni su salud, ni sus hijos. Y vemos al final del último capítulo que Dios le dio el doble de lo que él tenía. Como les digo, puede ser, hermanos, que nosotros no vamos a tener el doble de lo que teníamos antes, si es que teníamos algo. ¿Amén? Pero qué mejor que tener a nuestro Dios. ¿Amén? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo alcanzamos eso? Humillándonos delante de Dios. Y tenemos así, hermanos, tantas cosas, tantos ejemplos en la palabra de Dios. Dios revela, hermanos, cosas en lugares oscuros. ¿Amén? En circunstancias oscuras que nos van a servir a nosotros para revelar algo que Él quiere que nosotros y todos sepamos. A Job miramos su situación tan oscura. Ese lugar tan oscuro donde él cayó. ¿Qué provecho sacamos ahora? Nosotros tenemos su testimonio, tenemos cómo Dios estuvo con él todo el tiempo. Amén. Vamos a ver la historia de un hombre muy conocido, de José. ¿A dónde vamos si queremos ver la historia de José? ¿A dónde? ¿A Génesis? A Josué. Fíjense que no, a mí me pareció la historia de José en otro lugar en mi Biblia. ¿Qué será? ¿Será que tengo una Biblia diferente a la de ustedes? ¿Ah? De José, el hijo de Jacob. Vamos a ver el Salmo 105. Alguien aquí está recordando las bondades de Jehová hacia Israel, dice el título aquí en ese salmo. ¿Amén? Vamos a empezar leyendo el versículo 16. Salmo 105, versículo 16. Vamos a empezar a leer el versículo 15. ¿Lo tienen?
Salmo 105, versículo 15 en adelante. Dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Sepa, hermano, que usted es un ungido de Dios. No lo dude en ningún momento. Usted está ungido con el poder del Espíritu Santo. Usted está sellado con el Espíritu Santo. Amén. Dice aquí, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra y quebrantó todo mantenimiento de pan. Envió, dice el versículo 17, a un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido por siervo. Mira cómo empieza. ¿Cómo lo envía Dios? Como un siervo. Un esclavo. ¿Amén? Como un esclavo. ¿Qué exaltación tiene un esclavo? Ninguna. Ninguna. ¿Amén? Un esclavo era la peor condición de un hombre en esos tiempos. ¿Amén? Dice, envió un hombre delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. ¿Qué le pasó a José? Afligieron sus pies con grillos, hendieron propuesta a su persona. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y soltóle, el señor de los pueblos y desatóle. Púsolo por señores de su casa y por el señoreador en toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera e hizo lo fuerte más que sus enemigos. Lo que usted sufre, hermano, lo que usted padece, las pruebas que usted padece, la humillación que usted padece, sepa que no solo va a ser de bendición para su vida, sino para muchos. Miren a José. ¿Amén? Resumida la historia de José aquí. Vendido por sus propios hermanos como siervo. Lo llevan, lo van y lo ponen en un mercado de esclavos. ¡Qué humillación! Imagínense que ustedes lo agarren ahora, estar aquí la policía de Central Coast y lo agarrara, lo llevara preso, le pusieran cadenas en sus piernas, le pusieran grillos en sus manos, en sus brazos, y lo montaran a un barco y lo llevaran a un cierto lugar allá por la China y lo pusieran ahí con un rótulo aquí, 5 centavos. ¿Cómo se sentiría usted? Y pueden hacer de usted lo que usted quiera. ¿Amén? Pueden abusar de usted todo lo que quiera. Pueden hacer de usted todo lo que quiera. Pueden ponerlo a trabajar en los lugares más sucios que ellos quieran. Porque esto es la propiedad de ellos. ¿Amén? Cuando compraban un esclavo, se convertía en su propiedad. Dice aquí, envió, pero ¿quién hizo eso? En el versículo 17, envió un varón delante de ellos. ¿Quién hizo eso? ¿Quién envió a José a Egipto? Dios, hermanos. Creyeron que habían sido los hermanos. Si leemos la historia de José en Génesis y empezamos a leer y no la leemos completa, vamos a decir que hermanos más malvados los que tenía José. Y cierto, eran malvados, eran malos. ¿Amén? Hombres de no perfectos, no temerosos de Dios. ¿Amén? Pero todo eso era bajo la voluntad de Dios. Todo eso era porque Dios así lo había diseñado. Entonces, hermano, no crea que las cosas malas que llegan a su vida, Dios no lo quiere, la pérdida de un hijo o de un ser querido. No crea que no viene de Dios. Dios tiene un propósito para eso. Amén. La pérdida de su trabajo, no crea que no viene de Dios. Eso viene de Dios. Dios lo permite. Claro, si usted es un buen trabajador, si usted es puntual en su trabajo y lo votan aún así, crea que viene de Dios. Pero bueno, si usted llega todos los días, media hora tarde, se toma, en vez de 15 minutos de break, se toma 25, si en vez de media hora de lunch toma 40 minutos, no lo van a buscar porque viene de Dios. Eso sí, téngalo seguro, eso es porque usted lo está buscando. Pero si usted es un hombre, como dice de Job, hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y aún así llegan las injusticias a su vida, amén, sepa que Dios está probando, como leímos en el versículo 12 de Santiago, amén, está probando su fe, está probando que tanto usted puede resistir, y como dice, no le va a dar algo que usted no pueda soportar, le va a dar todo
para lo que usted fue hecho. ¿Amén? Si lo mete en el fuego es porque lo está probando, porque lo está refinando, porque nos está sacando el brillo, nos está sacando lo que realmente somos, hijos de Él. Amén. Si nos mete ahí en el molino, moliéndonos y quebrando nuestros huesos y toda nuestra carne, es porque Él sabe que podemos resistir eso. Amén. No piense que Dios es injusto y que le está dando más de lo que usted puede resistir. Dice que envió un varón delante de ellos. Eso es la voluntad de Dios. A José, claro que usó a sus hermanos para que lo vendieran como siervo, como esclavo. Y sabemos todo lo que le aconteció allá a José. Fue a parar a la cárcel. ¿Amén? No solo lo vendieron como esclavo, portándose bien, haciendo su trabajo en la obra, en la casa de ese hombre que lo había comprado, el capitán del ejército de Faraón. Sabemos que aún allí, haciendo bien su trabajo, respetando todo de su Señor, respetando las cosas de su Señor, amén, aún así lo metieron a la cárcel. Amén. ¿Qué tanto nosotros hemos sufrido, hermanos? ¿Qué tanto nosotros? No piense, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza. Cuando usted esté pasando por esos momentos difíciles, cuando usted está pasando por esa mala suerte, podríamos decirlo, mala racha, que no salen bien las cosas, que todo lo que usted emprende no sale bien, gloríese porque Dios lo está probando. Dios lo está refinando, Dios está mostrándole, le va a enseñar algo. Amén. Y como dice el versículo 5, si le hace falta sabiduría, demande a Dios. Job lo hizo. Amén. Job creía conocer mucho de Dios. Creía entender a Dios porque todas las cosas iban bien y todo era alegría, gozo, prosperidad. Él creía que conocía a Dios, pero Dios quería enseñarle que aún en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad, en la pérdida, Dios estaba con él. Y aún en eso él podía darle la paz interior. Y es por eso que él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y un día me levantará de entre el polvo. Es por eso, porque él pudo entender esa grandeza, esa paz interior. Es fácil tener paz interior cuando todo va bien. Cuando tenemos buen trabajo, cuando tenemos una buena familia, cuando tenemos una iglesia donde reunirnos, cuando somos bienvenidos en todo lugar, cuando todos nos saludan bien, cuando todos nos conocen por buenas obras, cuando todos nos... Es fácil estar tranquilos, pero cuando todo se voltea, amén, es cuando Dios quiere enseñarnos que aún así Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, ¿en qué grupo de gente está usted? ¿En la del versículo 8? ¿En el versículo 9 o en el versículo 10? ¿Dónde se encuentra? ¿Amén? Recuérdese que las bajas posiciones que usted cree tener es porque Dios lo está probando y enseñándole para llevarlo a una posición más alta. ¿Amén? Esa mala racha, esa mala suerte, esa inconformidad, eso que no encuentra a dónde acomodarse, es porque Dios quiere ponerlo en un mejor lugar. Amén. Piense, y dice aquí el versículo 12, lo vamos a leer: bienaventurado el varón o la mujer o cualquier cristiano que sufre la tentación. Amén. Y tentación no es solamente el hecho de querer hacer el mal. Amén. Tentación es también, son esas pruebas a veces que llegan en su vida, que pueden, aparte de ser pruebas, pueden convertirse en tentación, porque esa prueba o ese momento difícil puede hacer tentarnos a apartarnos de Dios. Amén. Entonces dice aquí, bienaventurado quien sufre la tentación, porque cuando fuere probado, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Si usted ama a Dios, hermanos, si yo amo a Dios, esa corona de vida la tendremos. La tendremos un día, porque el Señor cumple sus promesas. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos traído hasta este lugar. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de ella, Señor, tus grandezas.
ejemplos de grandes hombres, Señor, de fe, ejemplos de grandes hombres, Señor, que vivieron, Señor, momentos tan difíciles en su vida, momentos de angustia, momentos de desesperación, fueron despreciados, fueron humillados, fueron encarcelados injustamente, Señor, perdieron sus posesiones, perdieron su familia, perdieron su salud, pero tú, Señor, se lo restableciste todo. Y Señor, estamos en esta tierra, estamos en este lugar. Tal vez, Señor, no hemos perdido todo lo que ellos han perdido, pero hay momentos en nuestra vida en que, Señor, nos sentimos tan humillados y tan bajos. Ayúdanos a entender, Señor, que esos momentos son los que tú, Señor, nos estás enseñando y nos estás, Señor, exhortando a sufrir, Señor, esos momentos difíciles de nuestra vida, para que un día podamos ser testigos, Señor, de las grandezas y de la fidelidad tuya y mostrar al mundo que no solo en la abundancia, no solo en la prosperidad somos cristianos, sino aún en los momentos difíciles, Señor, levantar en alto la bandera de Cristo, levantar el nombre de Jesucristo en alto y saber que quién hemos confiado. Ayúdanos a todos aquí, Señor, los que estamos en este lugar. Bendícenos esta noche y guárdanos, si es tu voluntad el día de mañana, que podamos estar, Señor, en tu casa también, para gozarnos y gloriarnos en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén.